Programa de clasificación A, apto para todo el público. Radio Inti FM presenta Pensamientos Críticos al Aire. Conexiones digitales, donde tu opinión conecta. Comenzamos. En un mundo donde las voces jóvenes quieren ser escuchadas, nace un espacio para cuestionar, proponer y opinar. Radio Inti FM presenta Pensamiento Crítico al Aire. Buenas tardes, estimada audiencia. Pensamiento Crítico al Aire, el espacio donde los estudiantes toman la palabra y reflexionan con responsabilidad sobre los temas que marcan nuestra sociedad. Soy Brian Terán y estaré acompañándoles en este recorrido de ideas y posturas diversas, en el que el pensamiento joven se convierte en un motor de cambio. Comencemos. En esta ocasión comenzamos con Mayra Vera, la cual nos hablará sobre un tema seguramente muy conocido e importante para nuestra sociedad, como lo es la despenalización del aborto por violación. Adelante, Mayra. La despenalización del aborto, ¿es un avance en los derechos humanos o una polémica ética? Cuando escuché sobre la despenalización del aborto por violación en Ecuador, sentí como la sociedad estábamos avanzando, dando un gran paso importante hacia la justicia, la dignidad y el respeto de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Esta decisión representa más que una reforma legal, es un acto de reconocimiento hacia el sufrimiento de miles de mujeres, niñas, adolescentes que han sido silenciadas durante años. No se trata de promover el aborto, sino de ofrecer una salida ética, humana y segura a quienes han vivido una experiencia profundamente traumática. Conozco testimonios de mujeres que tras ser víctimas de violencia sexual fueron obligadas a continuar con un embarazo no deseado. Algunas eran apenas unas adolescentes, otras unas niñas. Esta imposición me parece una revictimización cruel e inhumana, que no solo le niega el derecho a decidir sobre su cuerpo, sino que las condena a cargar una maternidad forzada, muchas veces sin el apoyo de sus familiares, sin recursos, perpetuando ciclos de pobreza, abandono y dolor psicológico. Entiendo que existen muchas posturas éticas, filosóficas y religiosas que consideran que el aborto es una acción inadmisible. Y respeto profundamente la libertad de convivencia, de conciencia. Sin embargo, vivimos en un estado laico, donde las decisiones públicas deben responder a los derechos universales, no a dogmas particulares. No es justo ni democrático que impongamos una visión al tema del aborto. No es ético ni democrático. No es justo que se imponga una visión moral sobre el cuerpo y la vida ajena, especialmente cuando se trata de mujeres, niñas y adolescentes sobrevivientes de víctimas de violencia sexual. Además de negar el acceso a un aborto legal y seguro, esto no impide que se realicen estos abortos, simplemente obligan a las mujeres a practicarlos en condiciones clandestinas y peligrosas. Según datos de la Organización de la Salud y los Derechos Humanos, muchas mujeres mueren en estas, digámoslo así, clínicas clandestinas. Y si no mueren, quedan con graves secuelas. ¿Por qué? Por no tener un aborto seguro. Y casi nunca se castiga a quien las lleva hacia esa situación. La penalización no protege la vida, sino castiga la pobreza y la
desesperación. En mi opinión, la despenalización no es una amenaza a la vida, sino es un reconocimiento al derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, al derecho a sanar, al derecho a reconstruir una vida después de haber vivido ese trauma. Tenemos el derecho a reconstruir una vida. Estas niñas de etapa escolar que han sufrido abuso, a las adolescentes de etapa de colegio que han sufrido abuso, ¿por qué debemos condenarlas a estancarse cuando ellas pueden seguir con su vida, cuando las niñas pueden avanzar con su vida, sin tener ellas esa responsabilidad que no la tomaron bajo su conciencia, que vino alguien y se las implantó? ¿Por qué negarles a esta niña, adolescente, mujer, a que sigan con su vida, a que reconstruyan su vida, a que avancen con sus estudios, a que avancen a nivel profesional, a que avancen a nivel emocional? No se trata de obligar a nadie a abortar, sino de permitir que cada mujer en su dolor y realidad tenga una opinión legal, tenga una opción legal, segura, digna. Eso es lo que necesitamos, sobre todo digna. Es una política de justicia social, de salud pública, que pone en el centro la empatía, la libertad y el respeto. Empatía por el dolor que sufrió esa mujer, niña, adolescente. La libertad de poder decidir qué hacer con nuestro cuerpo luego de haber sufrido ese trauma, luego de haber sido víctimas de violencia sexual. Y el respeto por la decisión que uno toma sobre no querer tener esa vida. Y no estamos en contra de la vida, porque no estamos en contra de la vida. Estamos en contra del acto en el que se fuerza, en el que se daña, y que aparte de ese acto uno tenga que acudir a realizarse un aborto clandestino. Después de haber vivido todo ese trauma, tenemos el derecho de decidir sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre avanzar, sobre seguir adelante a pesar de tan grande trauma, porque todos tenemos una oportunidad de avanzar, de seguir. Imagínense en el caso de una niña, de una adolescente en el colegio que es víctima de abuso sexual, que por este abuso se quede embarazada y tenga que ocuparse de un ser cuando está ella en toda su plenitud, en toda su juventud, en todo su crecimiento, en su desarrollo. ¿Por qué cortarle de esta manera? Y si ya vivió ese trauma, ¿por qué no permitir que tenga un aborto seguro? Un aborto en el que no se ponga en riesgo su vida. Porque si no lo hacemos, no se hace legal, de cualquier forma van a buscar el tema clandestino y estamos poniendo en riesgo la vida de este ser humano, de esta niña, mujer, adolescente, que después de que ya vivió todo ese trauma, tenga que seguir cargando durante su vida, porque es durante su vida este momento que le recuerde lo que vivió, cuando podemos, con la bendición de Dios y con las leyes y con el aborto permitido, poder que esta niña, adolescente y mujer puedan seguir, avanzar con su vida, no truncarlos ahí. Estoy, y en mi opinión, a favor de la legalización del aborto, pues no debemos condenar a una víctima de violencia que luego de ser víctima y traumatizada tenga que avanzar y seguir con un embarazo no deseado, algo que no buscó, algo que no eligió, algo a lo que le forzaron, y
Gracias, Mayra. Como siguiente punto, hablaremos de un tema de seguridad en cuanto al caso ya conocido, donde 5 policías en servicio activo por el presunto delito de secuestro extorsivo en servicio activo, tras su aprehensión ejecutada en la unidad de conducta policial. La instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días, informó la institución el 28 de abril del 2025. Los uniformados habían simulado un operativo policial, incautando el vehículo de la víctima y exigiendo el pago de $4,000 a cambio de su liberación y devolución del automóvil. De acuerdo con la denuncia presentada el 25 de abril del 2025, las víctimas se encontraban en un restaurante ubicado en las calles Ayacucho y Pedro Pablo Gómez. Al salir del local, el hombre fue abordado por una camioneta sin placas, ocupada por 6 personas, que se identificaron como policías. Los agentes le solicitaron la documentación del vehículo y su identificación. Tras registrar el automóvil, uno de los policías habría alegado irregularidades en los documentos y lo trasladaron junto con su vehículo hacia la policía judicial. Además, le habrían quitado el teléfono celular, la documentación y las llaves del automotor. En las instalaciones policiales, el afectado habría sido agredido física y verbalmente, mientras exigían $4,000 para su liberación. De no acceder, presuntamente lo amenazaron con inculparlo de un delito al sembrarle un arma de fuego y droga y procesarlo en la Fiscalía de la Unidad del Cuartel Modelo. Según la investigación, los policías escribieron un mensaje desde el celular de la víctima, dirigido a su conviviente, solicitando el dinero y proporcionando un número de cuenta bancaria. Sin embargo, ella se negó a hacer el depósito y denunció el hecho ante la Fiscalía. Al conocer sobre la devolución, las víctimas habrían devuelto el vehículo, no sin antes amenazarlo con represalias si llegaba a informar a las autoridades, luego de permanecer 5 horas retenido en la policía judicial. El afectado se trasladó hasta la Fiscalía para presentar la respectiva denuncia del caso. El secuestro extorsivo se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso para las bandas delictivas en Ecuador. Las cifras reflejan incrementos preocupantes, mientras que en el 2020 se registraron 166 casos, como para el 2023 el número se disparó a 1879, según datos de la Fiscalía General del Estado, obtenidos por este programa. En los últimos años se han presentado 4.251 denuncias con tendencias que siguen en ascenso. Guayas encabeza la lista, con 2.249 casos reportados entre el 2020 y 2023. Seguida por la provincia de Los Ríos, Pichincha, Santo Domingo, Imbabura y Manabí. Esta situación evidencia la expansión del delito más allá de las grandes urbes. A diferencia de años anteriores, cuando los secuestros se centraban en empresarios o personas de alto poder adquisitivo, hoy los delincuentes también apuntan a ciudadanos de clase media y clase baja, estudiantes, taxistas, conductores de buses, profesionales y pequeños comerciantes. Un ejemplo de esta realidad es el caso de Luis C. José, Fabián C. y Segunda B, condenados a 17 años y 4 meses de prisión por el secuestro de 12 estudiantes universitarios en Atacunga. El 15 de febrero de 2024, los jóvenes fueron abordados por sus captores mientras esperaban que un bus iba hacia Quito. Tras amenazarlos con armas de fuego y cuchillos, exigieron a sus familiares $500.
por cada uno para ser liberado. Finalmente, tras horas de cautiverio, fueron abandonados en Pujilí con heridas y golpes. Por otro lado, vamos a dar también sobre el perfil de las víctimas y su modus operandi. En esta ocasión hay que diferenciar de años anteriores, donde las víctimas eran principalmente empresarios o personas de alto perfil económico. Actualmente los secuestros extorsivos apuntan a la clase media, estudiantes, taxistas profesionales y pequeños y grandes comerciantes. Se han convertido en blanco frecuente de las bandas criminales que exigen montos que varían de 10 hasta $200.000 por cada una de las víctimas. El modus operandi incluye interceptaciones en la vía pública, engaños para abordar vehículos y amenazas con armas de fuego. En algunos casos, las víctimas son retenidas por varios días mientras se negocia su rescate. También un tema muy importante puede ser factores que alimentan este delito. El crecimiento del secuestro extorsivo está vinculado al fortalecimiento de bandas criminales. Como ya las conocemos, estas organizaciones utilizan el secuestro como una fuente de financiamiento adicional, especialmente ante los controles más estrictos al narcotráfico. Además, la impunidad y la falta de denuncias por temor a represalias han permitido que este delito se propague. Muchas víctimas optan por no reportar sus casos, lo que dificulta la acción de las autoridades, sin duda alguna. Una respuesta al Estado y desafíos. Sin duda alguna, el gobierno ha implementado un sinnúmero de medidas, como el estado de excepción, la creación de la Fuerza de Investigación contra la Extorsión, que cuentan con cerca de 800 efectivos desplazados, más que todos, por decirlo así, por cada una de sus acciones a tomar. Respuesta del Estado y desafíos. Este es un subtema en el cual el gobierno ha implementado medidas como el estado de excepción y la creación de la Fuerza de Investigación contra la Extorsión, que cuentan con cerca de 800 efectivos desplegados en las zonas más afectadas. Además, se han realizado operativos que han resultado en la captura de más de 1.200 personas vinculadas a secuestro entre enero y septiembre del 2024. Sin embargo, estos esfuerzos aún no han logrado contener el aumento de casos, la falta de coordinación interinstitucional, recursos limitados y la corrupción dentro de algunas entidades que representan obstáculos significativos. El fortalecimiento de la inteligencia policial, inversión en tecnología de rastreo, análisis de datos para anticipar y desarticulizar redes criminales, reformas legales, revisión del Código Integral Penal, para establecer sanciones más severas y efectivas contra el secuestro extorsivo, protección a víctimas y testigos, implementación de programas que garanticen la seguridad de quienes denuncian estos delitos, educación y concentración también, campañas informativas que orientan a los ciudadanos sobre cómo prevenir y actuar ante situaciones de secuestro, cooperación internacional, colaboración con países vecinos que controlan el accionar de bandas transnacionales. El secuestro extorsivo en Ecuador es una problemática compleja que requiere una respuesta integral y sostenida. Son mediante la combinación de acción preventivas, regresivas y sociales que podrían garantizar la seguridad y el bienestar de toda la población del pueblo ecuatoriano. Entonces,
muy referente a este caso, el tema es muy preocupante y esperemos que todo esto, mediante los cambios de leyes, pueda mejorar. Bueno, luego de esta nota continuamos informando a la audiencia presente con el tema muy relevante, como lo es la migración de profesionales ecuatorianos al extranjero, para lo cual tenemos a nuestra compañera Karen, quien nos dará más detalles de lo antes mencionado. Adelante, Karen. Gracias, Brian. Saludos cordiales a todos. En sí vamos a hablar sobre la migración de profesionales ecuatorianos al extranjero y la fuga de cerebros o búsqueda legítima de oportunidades. A continuación vamos a ver un reportaje del canal News Latinoamérica en sí, el cual nos va a hacer conocer un poco más sobre el porqué la migración de profesionales hacia otros países. La fuga de cerebros es un fenómeno que se registra en el Ecuador y que afecta a muchos países en Latinoamérica. Esto se profundizó fundamentalmente después de la pandemia, en donde miles de jóvenes calificados buscaron mejor destino en países como Estados Unidos y España tradicionalmente, pero en los últimos tiempos otras plazas como Australia y Canadá se han vuelto atractivas. En el 2023 fue donde más repunte hubo, seguido del 2024, y obviamente en la actualidad no puedo decir que son más los estudiantes, se mantiene, creo, la vara de la cantidad de gente que quiere salir del país, pero te diría que es un número que sigue fluctuando, a veces un poco más, un poco menos. Antes de pandemia la gente sí salía por un tema laboral, de estudios, pero después de pandemia mucha gente, incluso por miedo a que en sus países no tengan mejores opciones laborales, mejores opciones incluso educativas, decían no, me tengo que ir de mi país porque estoy en un país en vías de desarrollo, por ejemplo. Mucha gente de acá que son ingenieros, que están dentro de las áreas de negocios, sí están buscando una opción de poder desarrollarse profesionalmente y por qué no tener un mejor networking a nivel internacional. En el 2023, un número significativo de ecuatorianos salieron del país, con más de 1.5 millones de salidas internacionales según el registro estadístico de entradas y salidas internacionales, el INE. Sin embargo, estas cifras no reflejan el total o cantidad de personas que se establecieron en otros países, ya que muchas salidas pueden ser temporales o por motivo de turismo. La situación que sí se dio en Ecuador, que es muy reconocida por los ecuatorianos, se sufrió la gran crisis económica. En Ecuador es innegable que con tan altas tasas de desempleo y una inflación golpea a muchos familiares, se vieron atrapadas en una lucha diaria para sobrevivir. ¿Cómo es posible que el Ecuador, siendo un país tan rico de recursos, la gente tenga que salir en busca de trabajo? Eso es un reflejo de un sistema que no ha sabido ofrecer oportunidades para todos, mucho menos para jóvenes. Y en sí los jóvenes se sienten obligados a dejar sus sueños atrás y buscar empleo en el extranjero. Es desgarrador pensar que nuestro talento en sí se vaya, emigre, pero ¿qué opciones tenemos los jóvenes? No hay opciones. Seguimos con la inseguridad y la violencia, que en sí fue la causa mayor de todo de toda economía y la inseguridad, la que se convirtió parte de nuestra realidad diaria en el momento de crimen a diario, y el narcotráfico en sí generado y sigue generando hoy en día el clima de miedo y de sostenibilidad. En sí los familiares ya no pueden vivir tranquilos tras las vacunas, que eran los pagos mensuales, diarios, semanales que se hacían, las pandillas, las guerrillas en sí que extorsionaban a los familiares que se coinciden aquí en Ecuador. La violencia ha tocado las puertas de muchas comunidades. ¿Es justo que tengamos entre quedarnos, arriesgarnos nuestra vida o irnos a otros países que podemos estar a salvo, ya que factura? Ese es el dilema que muchos ecuatorianos se enfrentan hoy en día. Tenemos la inestabilidad política.
ya que fue un papel muy crucial en esta crisis migratorias, los constantes cambios en el gobierno, la falta de confianza, las situaciones que han creado en un clima de incertidumbre, la elección de quienes nos gobiernan y nos deja preguntando quién se preocupa realmente por el bienestar del pueblo, quién puede hacer el cambio, quién toma en cuenta el pueblo. Esta falta de dirección ya nos lleva mucho a pensar que la única salida es buscar oportunidades fuera del país. En sí, la búsqueda de un futuro mejor, el sueño americano, como es llamado. Encima de todo hay un deseo de todos los ecuatorianos, es decir, el anhelo de un futuro mejor, de un muy buen porvenir. Y es muy triste que en la tierra, en su propia tierra, no pueda tener esas opciones, tener oportunidades educativas, laborales, tener medicina, educación así para ellos y sus hijos. Sin embargo, es triste para ellos pensar que ese futuro lo ve muy lejos. Simplemente lo puede lograr cruzando fronteras. ¿Por qué deben abandonar a los familiares? En sí, las consecuencias de la migración tiene como objetivo profundidad duradera separar familia. Cada vez que una persona se va a quedar detrás del dolor emocional y la incertidumbre sobre el futuro de remesas enseñadas con los emigrantes son mentales en sí para poder sobrevivir y ayudarse, que para muchos familiares aquí en el Ecuador, pero también nos debemos preguntar, ¿es esto suficiente para solventar la economía de una familia? No. Y lo más importante es la fuga de talento. Estamos perdiendo a nuestros mejores profesionales, los cuales frenan el desarrollo del país. En sí, la migración ilegal no es solo un problema individual, es un síntoma de problema profundo en nuestra sociedad, que debemos reflexionar sobre nuestra realidad de trabajar juntos para crear condiciones. Es muy penoso ver cómo nuestros profesionales tienen que emigrar a otros países en busca de un trabajo teniendo sus títulos. Si uno mismo se considera emigrar incluso en busca de nuevas oportunidades profesionales, no porque uno no ame a su patria, a su país, sino porque se siente que aquí no se valora ni se reconoce, ni se recompensa el esfuerzo académico, la recompensa, el esfuerzo, en sí como recompensa el desarrollo del esfuerzo. Es desalentador graduarse con honores, tener experiencia, incluso hablar varios idiomas y aún así no encontrar un espacio donde crear y construir nuestro futuro. Muchos de nuestros conocidos son profesionales, tienen su profesión, tienen su vocación y han tenido que salir del país. Simplemente porque el salario no es suficiente, la delincuencia, la inseguridad y en sí para cubrir las necesidades básicas, porque simplemente no se encuentra empleo en su campo laboral. Ingenieros que ahorita manejan taxi en el extranjero, docentes que cuidan niños en otros países, médicos que fueron rechazados aquí y son reconocidos en otros países. Es doloroso ver cómo el talento se va perdiendo y es muy doloroso que el país no hace nada para retenerlos. A veces se escucha que esto lo llaman fuga de cerebro, como si emigrar fuera en sí una traición hacia la patria. Pero ¿cómo se puede culpar a alguien quien busca tener un futuro digno? Si aquí lo que hay es delincuencia, extorsión, robo, no hay una vida digna, hay una economía muy baja. ¿Acaso no es humanidad aspirar a tener una vida sana, con salud, estar rodeada de de una buena tranquilidad fuera de inseguridad? En sí, los que emigran no lo hacen por egoísmo, sino por necesidad, por frustración, por un anhelo legítimo de vivir mejor. Esta situación no solo tiene un impacto personal, sino familiar, sino colectivo. La emigración masiva de profesionales debilita la institución frente a la innovación. Depende de una innovación que se prioriza
en sí pasando por encima de la competencia y se pierde potencia, líderes, se rompen los lazos sociales y se aplaza una y otra vez el tan necesario desarrollo del país. Para mí la solución no solo es condenar la migración, porque en sí a veces es la única salida que se tiene, sino reflexionar sobre por qué tantas personas se van. ¿Qué se está haciendo mal con la sociedad para que los jóvenes en sí piensen que sus lugares en otros países? Se necesita construir el Ecuador en sí, que piense que es plenamente donde el talento no solamente sea reconocido, sino también cultivado y sostenible. Un país que invierta en sus profesionales y que incentive a la investigación, a la creatividad, al emprendimiento, el arte, la ciencia, la educación. Sueños con un Ecuador que no expulse a sus talentos, sino que los abrace. Un país que no vea con envidia a los que triunfan, tienen algo más afuera, sino que creen condiciones para que triunfe aquí en su propia tierra. Que no sea sinónimo de fracaso, sino de triunfo, porque al final emigrar no debe de ser una obligación, sino una opción de darse una oportunidad y no un sacrificio. Al final, todos los estudiantes, y como te decía, es generacional. Los chicos quieren salir, las personas quieren desarrollarse. Y obviamente sí hay una fuga de cerebros, pero también esas personas, muchas de ellas, si ven beneficios en su país de origen, van a retornar por tener una inversión dentro de su país. Porque sí hay destinos hermosos que podemos visitar, conocer, incluso poder soñar en una residencia. Pero nunca termina de ser el sueño volver a tu país. De cerebros es un fenómeno que seguirá evolucionando en el futuro y es fundamental que estemos preparados para abordarlo de manera efectiva. Gracias, Karen. Por otro lado, nos encontramos con Ángel, el cual nos hablará sobre la influencia de las redes sociales en la polarización política de los jóvenes. Adelante, Ángel. Hoy quiero hablarles sobre un fenómeno que vivimos a diario, especialmente quienes somos personas activas en redes sociales, la influencia que estas plataformas tienen en la polarización política. En los últimos años, redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok o X, antes conocidas como Twitter, se han convertido en espacios fundamentales para la participación ciudadana. Gracias a estas plataformas, muchas personas podemos informarnos, expresar nuestras opiniones y movilizarnos y hasta organizar en entornos para causas políticas o sociales. Sin embargo, también es cierto que han dejado de ser simples medios para compartir ideas y se han transformado en muchos casos en escenarios de confrontación ideológica. Lo que antes parecía un espacio abierto para el diálogo democrático, hoy se ha convertido en un lugar donde predominan las descalificaciones, los ataques personales y la radicalización de posturas. He notado, y probablemente ustedes también, como muchas personas, incluyéndome a mí, en ocasiones terminamos consumiendo únicamente contenido que refuerza nuestras propias creencias. ¿Por qué pasa esto? La respuesta está en los algoritmos. Los algoritmos de estas plataformas están diseñados para mostrarnos publicaciones que coincidan con nuestros gustos, opiniones y comportamientos. Aunque esto puede parecer útil, en realidad nos encierran en lo que se conoce como una burbuja informativa o cámara de eco. Es decir, vemos una y otra vez lo mismo. Escuchamos solo a quienes piensan como nosotros y evitamos el contacto con ideas distintas. Esto no solo limita nuestra capacidad de comprender otras realidades, sino que profundiza la división entre grupos. Otro aspecto preocupante es la facilidad con la que se difunden noticias falsas o malintencionadas conocidas como fake news. En redes sociales, cualquier persona puede publicar información sin comprobar su veracidad y muchas veces esa información se viraliza rápidamente. He visto cómo teorías conspirativas o mensajes cargados de odio se comparten miles de veces, generando miedo, desconfianza y hostilidad en personas con posturas políticas diferentes. No se trata de satanizar las redes sociales. Estas plataformas han sido claves para visibilizar problemáticas sociales, denunciar injusticia y articular luchas colectivas, pero debemos reconocer que también tienen efectos negativos si no se usan con responsabilidad. Como personas activas en espacios digitales, tenemos un rol importantísimo: desarrollar pensamiento crítico, cuestionar lo que consumimos y verificar las fuentes
antes de compartirlas. Además, debemos fomentar el respeto hacia quienes piensan diferente a nosotros. No todo desacuerdo es un enemigo, y no toda opinión contraria merece una burla. La clave está en recuperar el diálogo, aunque pensemos distinto. Para concluir, quiero insistir que las redes sociales no solo son herramientas neutras, son espacios de mucho poder y necesarios para nuestro modo de vida, capaces de unir o dividir. Y ese poder depende hoy por hoy en gran parte del uso que le demos nosotros. Podemos construir puentes, levantar muros, pero al final de cuentas la elección es nuestra. Cómo usemos las redes sociales depende de cómo lo hagamos nosotros a diario. Excelente, Ángel, muchas gracias por tu intervención. Ahora damos paso a Jonathan, el cual nos hablará de la emboscada de Orellana, un hecho muy reciente en esta provincia, la cual se ve afectada y disputada por estos grupos delictivos. Adelante, Jonathan. Hoy vamos a hablar de un tema muy fundamental y muy triste: la emboscada en Orellana y de los 11 militares asesinados. ¿El Estado está perdiendo el control? Acompáñenme. Hola, soy Jonathan Torres y hoy quiero hablarles de una noticia que no solo me impactó como ecuatoriano, sino que deberían sacudirnos a todos. El viernes 9 de mayo de 2025, 11 militares ecuatorianos fueron asesinados en una emboscada en el Alto Punino, la provincia de Orellana. Iban en un operativo contra la minería ilegal y fueron atacados brutalmente por un grupo armado ilegal conocido como Comandados de la Frontera, una descendencia de las FARC. Este hecho no puede ser como una cifra más. Hoy no quiero contar lo ocurrido, sino analizar qué hay detrás de esta tragedia. ¿Qué significa para Ecuador? Y sobre todo, dar mi opinión como ciudadano. Y me gustaría también tener sus opiniones como ciudadanos, también ustedes. Me gustaría tener sus opiniones también. Hay mucho que pensar aquí en esta tragedia de los 11 militares asesinados. Hay mucho que pensar, pero vamos a conocer sobre este tema. ¿Dónde ocurrió y qué pasó? La emboscada ocurrió en la zona del Alto Punino, en la provincia de Orellana, cerca de la frontera de Colombia. 80 militares de la Brigada Selva número 19 en Napo estaban ejecutando un operativo contra la minería ilegal. Son 80 militares. Escuchen, 80 militares, mis amigos y amigas. Son 80 militares, una cifra bastantita. No se sabe cuánto del grupo narcótico, de los terroristas que habían ahí, no se sabe cuántos habían mismo. Pero de los 80 militares, 11 fallecidos y uno fallecido en contra de nosotros. Da mucho que pensar, mucho que pensar. Solo un muerto de los terroristas, solo un muerto. Y el de nosotros, nuestro grupo ecuatoriano, de los 11 militares que nos representaron a nosotros, Ecuador, murieron, dieron la vida por nosotros. Esto da mucho que pensar y entristece mucho a todo el pueblo ecuatoriano. Sigamos conociendo, por favor. De repente, fueron buscados por hombres armados con fusiles, granadas y explosivos. Dense en cuenta que estaban bien armados. No era solo una pistola o algo, eran fusiles, granadas, explosivos. Qué pena. 11 de nuestros soldados murieron. Uno de los atacantes también falleció. Eso es lo que hablaba, ¿no? Uno de los atacantes falleció. Y de nosotros, 11. Me da pena por las familias que se quedan sin su apoyo de hogar. Me da pena, mucha pena, por familias, sus hijos que se quedan sin un padre. Sigamos conociendo esta historia. El grupo responsable de los comandados de las fuerzas es una fracción descendente de la guerrilla colombiana, las FARC, que se han infiltrado en zonas fronterizas de Ecuador y operan como un ejército criminal al servicio del narcotráfico y la minería ilegal. ¿Hasta dónde hemos llegado, mi gente?
hasta dónde hemos llegado. Hay muchos de la guerrilla y son colombianos. Yo sé que son colombianos y también de aquí, Ecuador. Estas fronteras están bien resguardadas por la guerrilla y que vayan nuestro grupo militar ecuatorianos sin ninguna preparación, sin ningún punto de vista, ir a, no sé, tiene que ver alguien que haya ido allá a inspeccionar primero antes de ir. Sí, me parece algo injusto que los 11 militares que fallecieron estén muertos. Pero es así sucedió. ¿Qué está pasando en Orellana y en Ecuador? Esa es otra pregunta. ¿Qué está pasando en Orellana y en Ecuador? Lo que pasa en Orellana es el reflejo de algo más grande. El país está siendo tomado poco a poco por el crimen organizado, ¿verdad? Estos últimos años, no solo culpemos a este presidente de ahorita, esto viene ya tomado de algunos años. Desde que dejaron ingresar a la guerrilla, a los narcotraficantes, ingresaron drogas, exportaban drogas. Lo veo muy mal. Esto se permitió desde el principio. Desde los principios se permitió. Si esto no se permitiera, hubiéramos llegado más allá con nuestro grupo militar y esos hombres que murieron por nosotros no estuvieran muertos. Bueno, estas provincias fronterizas de los grupos narcos y armados controlan territorios, amenazan a las comunidades, reclutan jóvenes y atacan a las fuerzas del orden. Pónganse a analizar esto. Estos grupos de narcotráficos armados controlan territorios. ¿Qué quiere decir eso? Ellos están controlando. De poco a poco se va expandiendo esto. Si siguen controlando esto, imagínense en nosotros, que somos unos simples ciudadanos, nos van a matar fácilmente y van siguiéndose, apoderando más y más de Ecuador. Además, la minería ilegal se ha convertido en uno de los principales motores de la economía criminal. La minería ilegal se ha convertido en uno de los principales motores de la economía criminal. Imagínense, ¿por qué creen que llegan estos grupos de narcos a seguir más y más? ¿Por qué? Por las minerías, por el narcotráfico, por las drogas. El dinero es fácil para ellos, se le hace fácil para ellos. La minería ilegal, el contrabando, todo eso es fácil para ellos. Pero para un ciudadano que nos sacamos, nos sacamos el aire trabajando para llevar el sustento a nuestra familia. Y a veces nos quejamos, nos cuesta, yo sé que nos cuesta, pero tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Qué se ha dicho el gobierno? ¿Qué está haciendo el gobierno? Tras de la emboscada, el presidente Daniel Noboa declaró tres días de luto nacional. Aseguró que no quedará impune el asesinato de los 11 militares y que forzará los operativos en la Amazonía. Qué pena, eso debió hacer antes. También se han anunciado investigaciones para capturar a los responsables y prometió más apoyos a las Fuerzas Armadas. Bien por él, bien por el señor presidente. Y vamos a seguir con pie de lucha y vamos a apoyarlo. Somos más los buenos que los malos. Sin embargo, hay muchas dudas en el aire. ¿Estaban realmente preparados nuestros soldados? ¿Tenían inteligencia previa? ¿Se pudo evitar esta tragedia? Que hay mucho que decir,
mucho que decir, mis amigos y amigas. Hay muchas cosas que decir. Como les dije antes, los militares no fueron preparados. Tenía que haber una avanzada antes de ir, investigar, pero no hubo eso. Consecuencias e impacto social. La muerte de los 11 soldados ha generado un sentimiento de tristeza e indignación en todo el país. Pero más allá de la tristeza, debemos entender el mensaje que nos envía. Si pueden matar a 100 militares entrenados, ¿qué nos espera a los civiles comunes? Eso es lo que hablaba antes. ¿Qué nos espera a nosotros? Con facilidad nos matan. Mi opinión. Quiero ser claro con la opinión. Esto no fue solo una emboscada, fue un grito de violento de que el Estado está perdiendo el control de su territorio. Y lo más grave, estos 11 militares murieron por un país que no supo protegerlos a ellos ni a nosotros como ciudadanos. Qué pena, de verdad, qué pena, mis amigos. ¿Dónde está el Estado en Punino? ¿Dónde está el Estado en la Amazonía? La muerte de estos 11 militares no empezó con la emboscada, empezó mucho más antes, cuando se permitió que el crimen organizado y la minería ilegal y los grupos armados cruzaran nuestras fronteras como si nada. ¿Verdad? Todo lo dicho está aquí, todo lo que he dicho está aquí. Si no hubieran ingresado antes, no hubiera pasado nada de esto. Yo quiero que esto no se normalice. No podemos seguir contando muertos como si fueran los números, solo números. Esos 11 militares tenían familia, tenían sueños, y su sacrificio no puede quedar como un titular más que se olvida en una semana, sino que se haga justicia y hacer estrategias para los que siguen vivos de los militares, hacer muchas estrategias cuando vaya a un encuentro así. Y mi conclusión final, la tragedia en el Alto Punino no es solo una página más en los periódicos, es una señal clara de que Ecuador está en una guerra interna. Y nuestros enemigos no están en el otro país, están aquí mismo, operando con tal impunidad. Como ciudadanos no podemos quedarnos callados, debemos exigir justicia por esos 11 soldados, exigir protección para nuestras comunidades, exigir que el Estado deje de reaccionar tarde y actúe con visión. ¿Verdad, mis estimados? Toca, como ciudadanos, ponernos de acuerdo, salir a las calles, exigir justicias para estos 11 soldados, que no se queden así en la impunidad. De verdad, les invito, amigos y amigas que están ahí escuchándome, les invito que hagan justicia por estos 11 soldados, exigir protección para nuestras comunidades, porque lo necesitamos. Sí, mis estimados amigos, necesitamos protección. Gracias por quedarte hasta el final. Soy Jonathan Torres y este es mi compromiso: hablar con la verdad, con fuerza y con el corazón por un Ecuador más seguro. Así concluimos otra edición de Pensamiento Crítico al Aire. Gracias por acompañarnos en esta jornada de opinión, donde cada voz importa y cada idea cuenta. Recuerden que cuestionar es el primer paso hacia el cambio. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta pronto. Radio Inti FM presentó Pensamiento Crítico al Aire.